Hola, buenos días. Gracias por estar en nuestra plática eligiendo el desinfectante de superficies adecuado. Mi nombre es Ana María Enríquez, soy química bacterióloga y actualmente me desempeño como gerente de desarrollo de nuevos negocios para Latinoamérica en Metrex. Y bueno, ¿qué aprenderemos el día de hoy? Hoy vamos a hablar de varios temas alrededor de nuestra plática y es, por ejemplo, el origen de la prevención de infecciones, cuál es el impacto global de estas. También hablamos un poco de las infecciones intrahospitalarias y cuál es el futuro de ellas, qué es lo que se ha estimado que va a llegar a pasar. Vamos a hablar un poco también de algo muy importante que es el grupo de bacterias escape. Y además de esto vamos a hablar de por qué la desinfección de superficies es tan crítica y tan importante dentro de nuestros servicios en salud. También vamos a hablar puntualmente de cada uno de los 6 factores a considerar al momento de elegir un desinfectante de superficies. Vamos a hacer además una comparación química de todas las formulaciones que actualmente podemos ver en el mercado y vamos a hablar de sus pros y de sus contras. Y bueno, finalmente les quiero hablar de un tema también muy importante que es cómo combatir los residuos que quedan en estas superficies tras usar este tipo de productos. Bueno, ahora retomando el tema del origen de la prevención de infecciones, vamos a remitirnos al año 1847 en donde el médico húngaro Ignaz Semmelweis descubrió que la incidencia de la fiebre puerperal podría reducirse del 10 al 35% a un 1% con tan solo lavarse las manos con soluciones de cloro y limón. Entonces es como la primera reseña que se tiene de cuando se mencionó por primera vez este tipo de acciones para hacer la prevención de infecciones en un servicio de salud. Entonces él hacia el año 1861 publicó su primer, trabajo escrito que se llamaba Etiología, Concepto y Profilaxis de la Fiebre Puerperal. Entonces, pues es como les decía, la primera reseña que tenemos sobre este tipo de temas de gran importancia en la prevención de infecciones. Obviamente también tenemos dentro de este conocimiento de la prevención de infecciones, la microbiología y cómo estas dos se involucran al médico francés Louis Pasteur, que obviamente también pues tiene gran relevancia en estos temas, al médico Robert Koch, que era un médico y microbiólogo de Alemania también. Entonces, pues bueno, es importante saber que nuestro primer conocimiento del origen de la prevención de infecciones viene desde tantos años atrás. Ahora también les quería yo comentar como un dato curioso sobre el médico Ignaz Semmelweis. Él falleció a una muy temprana edad, cerca de los 47 años, después de haber sido internado en un manicomio y fue golpeado por los enfermeros del lugar y falleció tras esta golpiza. Entonces es un datito curioso, pero él pasó a la historia con el título de Salvador de las Madres, por haberse enfocado en esta fiebre puerperal que ataca o afecta a las madres justo después, en ese periodo del puerperio, después de haber dado a luz. Ahora tomando un poco el tema del impacto global de las infecciones intrahospitalarias, podemos ver que pues, normalmente tenemos fuentes de información en relación a la prevalencia de dichas enfermedades de muchos otros países a nivel global, diferentes de los que están en nuestra región, en Latinoamérica. Y eso pues igual es preocupante. Si vemos en este mapa tenemos el porcentaje de prevalencia de estas infecciones intrahospitalarias en países de altos ingresos y aún así podemos ver que por ejemplo para Canadá está cerca del 12% y países como Nueva Zelanda, que también se consideran países desarrollados, modernos, altamente regulados, también llega a alcanzar el 12%. Entonces, imagínense si esto pasa en países de este tipo, con esos sistemas de salud mucho más avanzados que los de nuestra región en general, pues sí da un poco de susto el poder llegar a conocer puntualmente por país cómo está esta situación de la prevalencia de infecciones en nuestra región. Ahora, bueno, obviamente, ¿por qué es crítica la desinfección de superficies? Porque como ya lo debemos haber conocido por lecturas, por nuestra propia curiosidad natural en nuestra profesión dentro de los servicios de salud, pues las superficies son fuentes de contaminación cruzada cuando no son limpiadas adecuadamente y además desinfectadas posterior a la limpieza correcta. ¿Y esto a qué se debe? A que las superficies pueden albergar microorganismos altamente patológicos, incluso multiresistentes, por tiempos tan prolongados como por ejemplo 5 meses, que es el caso del Clostridium difficile, por ejemplo, o podemos hablar de la Escherichia coli, que puede llegar incluso a 16 meses sobre una superficie. Entonces,
Díganme ustedes si no es realmente relevante el hecho de realizar una limpieza y desinfección de superficies de manera adecuada, correcta y efectiva. Bueno, ahora hablemos un poco del futuro de las infecciones intrahospitalarias. Se ha estimado que las muertes por infecciones intrahospitalarias hacia el año 2050 pueden llegar a ser de cerca de los 10 millones de muertes, superando por muchísimo más al cáncer, por muchísimo a la diabetes, que son enfermedades que a nivel global son de gran importancia y que conocemos seguramente alguno de nuestros familiares o personas cercanas o de nuestro círculo que ha fallecido por una de estas causas. Entonces sí es muy importante considerar que si no hacemos algo de prevención efectiva en el momento, para el año 2050 esto puede llegar incluso a ser mucho mayor que los 10 millones que se llegan a estimar. Bueno, pero entonces se preguntarán, ¿cuáles son esos 6 factores claves que se deben tener en cuenta al momento de elegir un desinfectante de superficies adecuado para nuestro servicio? Entonces, dentro de estos 6 factores vamos a hablar obviamente del espectro de acción, vamos a hablar por supuesto de la calidad versus la cantidad de microorganismos que se enuncian dentro de la etiqueta en un producto para desinfección de superficies. Vamos a hablar también de las propiedades de limpieza que debe tener efectivamente cada producto que escojamos. El tiempo de contacto también obviamente es muy importante porque va directamente relacionado con los gastos en cuanto a tiempos y efectivamente inversión de dinero por parte de los servicios de salud. Además, algo muy importante a considerar es la compatibilidad y la estética de las superficies que limpiamos con dichas fórmulas químicas debe permanecer en el tiempo, es decir, si yo realizo esa desinfección con un producto, que pues el producto no vaya a dañar la integridad física de las superficies. Y además, obviamente, la seguridad que debemos tener en cuenta, tanto por motivos de inhalación de quien lo opera, de quien lo trabaja, de quien lo utiliza dentro de estos servicios de salud. Entonces, la parte de seguridad sería el 6º factor a considerar. Ahora, quiero aclarar muy puntualmente que hay 2 conceptos que por lo general llegan a ser confundidos, digamos, en la jerga de la prevención de infecciones, y son limpieza y desinfección. Son 2 cosas muy distintas y es importante que lo tengamos muy claro. Estos son términos independientes y uno debe preceder al otro. De hecho, de acuerdo a las guías de la CDC, que son los Centros para Control de Enfermedades de Estados Unidos, ellos enuncian muy claramente en uno de sus apartados en prevención de infecciones y desinfección de superficies que se debe realizar una limpieza previa a la desinfección, ya que si no se realiza de esa manera, la desinfección puede estar en riesgo. Entonces, para desinfectar una superficie siempre debemos, la solución pues debe estar en contacto directo con esta superficie de manera visual, es decir, yo debo ver la superficie humedecida con el producto que yo estoy utilizando y de esa manera poder tener certeza de que el producto ha estado en contacto directo con dicha superficie. Bueno, y ahora vamos a hablar de 2 factores muy importantes y que están cercanamente relacionados, que es el espectro de acción y la calidad versus la cantidad de microorganismos que se enuncian en la etiqueta. Normalmente los microorganismos para los cuales usamos estos productos son microorganismos de relevancia patológica y clínica, es decir, pueden haber otros microorganismos que se incluyan en esta lista de productos, pero que realmente si un paciente pudiera llegar a estar en contacto con él, no se va a ver afectada su salud o el resultado del tratamiento actual que esté llevando dentro de un servicio hospitalario. Entonces, sí vamos a encontrar dentro del mercado productos que tengan, no sé, 56 microorganismos, pero de esos 56 tenemos que revisar con el criterio y la formación que ya tenemos y la experiencia, cuáles realmente son de importancia clínica y patológica. Y esos son los que de verdad yo necesito que estén incluidos dentro de mi etiqueta. Entonces, este factor de calidad y cantidad, como les digo, va muy relacionado al espectro de acción. De nada me sirve tener 100 microorganismos, pero de los que yo realmente necesito que estén ahí, hay solo 20. Entonces sí tenemos que leer la etiqueta, conocer los productos, saber de qué me están hablando y qué garantías me está dando ese espectro de acción y esa efectividad sobre las superficies. Entonces, para esto, por ejemplo, les quiero ilustrar la parte del grupo escape de microorganismos. Ese grupo escape, cada una de las iniciales representa el nombre de una de las 6 bacterias
de mayor relevancia en el ámbito médico y clínico y que debemos asegurarnos nosotros de que la efectividad del producto va a lograr matarlas, eliminarlas de las superficies de mi servicio. Entonces, estas bacterias fueron emitidas cerca hacia el año 2017 por la OMS, incluso están ahí publicadas, y son la Escherichia coli, la Staphylococcus, está también Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa y también el Enterococcus fecalis. Son de las de mayor relevancia porque incluso han mostrado multidrogoresistencia, o sea, sí son bacterias que al momento de entrar en contacto con un paciente que ya viene con un padecimiento inicial y se hace esta coinfección, digamos, pueden llegar realmente a afectar la salud del paciente y llegarle a causar una estadía mucho más prolongada o incluso la muerte. Entonces, sí es importante evaluar estos dos aspectos como de los más críticos dentro de esos 6 factores a considerar al momento de elegir un desinfectante de superficies. Ahora, hablemos un poquito de las propiedades de limpieza. Es también muy importante por lo que les mencionaba anteriormente y las guías del CDC enfatizan mucho en eso. La limpieza previa es crítica al momento de poder elegir un desinfectante. ¿Por qué? Porque yo con un solo producto puedo llegar a tener un limpiador y un desinfectante, ya sea de 2 pasos o de un solo paso, y eso va a depender mucho del criterio también de quién realiza la desinfección. ¿A qué me refiero? A que si yo tengo restos evidentes al ojo humano, restos de, no sé, proteínas, grasa, sangre, incluso piel, cabello, mucosidades, sobre una superficie, yo debo asegurarme de retirar toda esa materia orgánica evidente sobre dicha superficie y una vez que se ha hecho esa limpieza y retirada de esos restos biológicos, yo es cuando voy a realizar el proceso de desinfección como tal. Y esto está muy especificado dentro de estas guías. Es importante que lo tengamos en la parte frontal pues, de nuestra memoria, porque sin eso no voy a lograr la desinfección esperada y esa fuente de contaminación en esa superficie va a permanecer en el tiempo y va a ser un causante de contaminación cruzada dentro de mi servicio de salud. Entonces, aquí podemos ver una tabla que es muy visual en donde yo es una prueba muy común que se hace, se toman baldosas de piso, literalmente del piso, y se ponen volúmenes de sangre conocidos, se extienden sobre dicha superficie, se dejan secar al ambiente y luego tomo, en este caso, toallitas desinfectantes, que hay muchas en el mercado, y que tienen diferentes formulaciones químicas. Entonces ahí vamos a ver, por ejemplo, amonios cuaternarios de segunda generación, hay de quinta generación, hay de cuarta generación, con bajas concentraciones de alcohol. También vamos a tener esos mismos amonios, pero con altas concentraciones de alcohol. Vamos a tener peróxido de hidrógeno, vamos a tener alcohol casi puro, por ejemplo. Entonces, hay diferentes formulaciones químicas. Y lo que queremos ilustrar aquí es esa capacidad limpiadora que tienen la mezcla de preferencia, la más exitosa, digamos, en esta capacidad de limpieza, son las mezclas de amonios cuaternarios con bajas concentraciones de alcohol. ¿Por qué bajas concentraciones de alcohol? Porque el alcohol se ha demostrado, y no es algo que yo haya descubierto o que sea inventar el hilo negro, que el alcohol fija la materia orgánica a las superficies. Tan es así que los médicos patólogos, ¿con qué fijan a veces muchas de las muestras que toman de fluidos biológicos para hacer su análisis ya a nivel patológico? Con alcohol. Entonces, sí es importante tener eso muy en cuenta. La concentración de alcohol alta puede tener como efecto residual y aparte, sí, en el tiempo, la fijación de materia orgánica, lo que me va a impedir una limpieza correcta y por ende una desinfección posterior bastante deficiente. Entonces es lo que quiero ilustrar aquí. Aquí podemos ver las diferentes químicas en las fotos, cómo estaba la baldosa con la sangre seca y luego al hacer la limpieza con las diferentes químicas de las toallitas y cuál es el efecto sobre el retirado de ese residuo biológico, que en este caso es sangre, tras la limpieza y desinfección con una toallita y el contacto directo con la superficie. Ahora,
hablemos un poco también del tiempo de contacto. ¿Y por qué este es importante? Porque obviamente va a redundar en que la practicidad de un producto u otro me pueda generar demoras en la atención del siguiente paciente. De acuerdo al CDC, nosotros necesitamos tener una limpieza y desinfección entre un paciente y otro que va a ocupar, por ejemplo, una camilla en un servicio, una silla dental, por ejemplo. Entonces, donde vaya a estar el paciente recostado o yo requiera como médico que atiende tener al paciente en ese lugar, necesito entre uno y otro hacer limpieza y desinfección. ¿Y qué quiero yo si tengo un alto volumen de trabajo? Efectivamente, poderlo hacer en el menor tiempo posible con la mayor efectividad. Entonces, por eso el tiempo de contacto es tan importante, incluso para quirófanos, para lugares de curación, para donde se hace cirugía ambulatoria, por ejemplo, todo este tipo de servicios que yo uso constantemente con pocos espacios de tiempo entre un paciente y otro, deben ser limpiados y desinfectados en el menor tiempo posible con la mayor efectividad. Y eso es la importancia, ahí es donde radica la importancia del tiempo de contacto. Entonces vamos a encontrar productos que enuncian, por ejemplo, que en 30 segundos realizaron una desinfección completa, que en 1 minuto, 2 o 3 minutos. Entonces ya depende del alto volumen de servicios que yo dé, del trabajo que realice en esa área específicamente y pues qué tan relevante es para mí hacerlo rápido o no. Ahora, hablemos un poquito también de uno de los factores que mencionamos, que es la guía de compatibilidad, o bueno, la compatibilidad química como tal. Ya sabemos que diferentes superficies en el ámbito médico hay, bueno, plásticos, acero inoxidable, aluminio, diferentes superficies como mármol, granito, madera, incluso las paredes con pintura epóxica, en fin, no hay gran variedad de superficies químicas que van a verse afectadas al entrar en contacto con el producto químico que yo decida utilizar para esa desinfección. Entonces sí es muy importante conocer esa compatibilidad que me va a otorgar mi producto y cómo ella va a permitir que, por ejemplo, hablemos de otro tipo de dispositivos, los endoscopios, los fonendoscopios, que tienen diferentes cauchos, siliconas. También se pueden ver afectados por los residuos al yo hacer esta limpieza mecánica de las superficies con una toalla desinfectante, por ejemplo. Entonces, sí es muy importante conocer qué me dice mi fabricante sobre esa compatibilidad química y cómo podría a futuro llegar a afectar la integridad física del dispositivo o la superficie que estoy queriendo desinfectar con él. Entonces, bueno, aquí hay gran variedad de una lista de diferentes materiales que encontramos dentro del ámbito hospitalario y cómo sería la compatibilidad química con estas fórmulas que les mencioné anteriormente: amonios cuaternarios, alcohol alto, alcohol bajo, peróxido de hidrógeno y otras diferentes. Entonces, bueno, es un aspecto muy importante a considerar. Bueno, y para hablar de la seguridad les he traído este video que es bastante gráfico y ilustra el punto que vamos a tocar aquí. Entonces vamos a irlo viendo y sobre él voy a irles comentando un poco. Entonces aquí lo que vamos a ver es la comparativa de dos diferentes químicas de toallitas desinfectantes. Una es un amonio cuaternario con bajo contenido de alcohol y la otra es con alto contenido de alcohol. Y lo que quiero ilustrar aquí es que la diferencia en esa concentración de alcohol puede afectar obviamente la seguridad de quien lo usa o incluso la seguridad de un almacén en donde tengamos este producto pues resguardado. ¿Por qué? Porque obviamente una alta concentración de alcohol va a influir en que el punto el flash point que se llama, o el punto de ignición, o que se pueda encender dicho producto, pues sea mucho más bajo. Para el producto que vemos a la derecha, que es el de tapa morada, tiene más del 50% de concentración de alcohol en su formulación y por ende va a encenderse mucho más fácil que el que no tiene dicha concentración de alcohol. Entonces aquí estamos en una comparativa de concentración de alcohol del 55% y en el de la izquierda de tapa blanca vemos que la concentración de alcohol es del 17,4% más o menos, alrededor de eso está. Entonces sí influye mucho en eso, obviamente en también la parte de vapores que se puedan inhalar por parte del usuario.
en el olor que pueda llegar a dejar en ese ambiente en donde yo quiero realizar la limpieza y desinfección con ese producto específico. Entonces, también vamos a ver aquí algo muy importante, y es que puede llegar a afectar el tiempo de contacto de dicho producto en la superficie. ¿Por qué? Por el simple hecho de que la evaporación del alcohol se da muchísimo más rápido cuando es tan alta, en comparación con un producto que no tenga tanto alcohol. Ese producto que no tiene tanto alcohol me va a asegurar que el tiempo de contacto se dé por completo. Si es 3 minutos en la etiqueta, va a durar esa superficie en contacto con el producto los 3 minutos efectivamente, versus un producto que al tener tanto alcohol yo nada más lo paso sobre la superficie y eso se ve a simple vista que evapora mucho antes del tiempo de contacto. Entonces es importante por eso, y es el punto también que quería, digamos, ligar con la parte de las fórmulas químicas, los contenidos de alcohol, la fijación de materia orgánica y además cómo eso puede afectar los tiempos de contacto. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de los pros y contras de los ingredientes activos en cada una de estas formulaciones que ya he mencionado en varias ocasiones. Entonces, hablemos un poco de los productos que tienen alto contenido de alcohol y amonio cuaternario. Como les decía, pues tienen un amplio espectro porque definitivamente el alcohol, lo conocemos de tiempo atrás, mata todo prácticamente. Pero también incluye, bueno, es importante resaltar que incluye efectividad sobre los virus no envueltos y por lo general tiene un tiempo de contacto corto, precisamente por lo que les digo del tema de la evaporación del alcohol, que es algo intrínseco y característico de este tipo de productos químicos. Ahora, en cuanto a las contras o las características que no son beneficiosas en este tipo de formulaciones es que no es un buen limpiador, ya lo mencionamos. En lugar de retirar la materia orgánica, la puede llegar a fijar a las superficies. También fija las proteínas y pues todo este tipo de residuos biológicos tienen un alto contenido de proteínas regularmente. También se puede secar antes de que termine el tiempo de contacto, que vuelvo y les enfatizo, es muy importante porque la efectividad solo se garantiza si el tiempo de contacto se lleva a cabo adecuadamente. Y bueno, el alcohol podría dañar equipos, también esa compatibilidad química con las superficies no es tan amplia como sí lo podrían ser otras formulaciones con menor contenido de alcohol. Entonces, pues eso nos lleva a la fórmula en la cual vemos amonios cuaternarios de diferentes generaciones, primera, segunda, tercera, cuarta y hasta quinta, y un bajo contenido de alcohol. En este caso son típicamente mucho mejores limpiadores que la fórmula anterior. También demuestran una mayor compatibilidad de materiales y además tienden a mantenerse húmedos durante todo el tiempo de contacto indicado por el fabricante, por lo mismo que hemos hablado, la evaporación del alto contenido de alcohol en las fórmulas. Y bueno, en este caso, ¿qué podría tener como algo en contra? Es que no tiene alta efectividad contra virus no envueltos. Ahora, con relación a los que son libres de alcohol, sí existe este tipo de fórmulas, solo amonios cuaternarios. Y bueno, aquí tienen también un amplio espectro, o sea, los amonios cuaternarios son altamente efectivos para matar gran número de bacterias de importancia patológica y la compatibilidad química con las superficies pues es mucho más alta. En dispositivos que podrían llegar a ser sensibles al alcohol. Entonces, esta fórmula libre de alcohol pues es bastante interesante en el mercado. Se puede llegar a considerar, pero sin embargo, el alcohol da otras características mucho más relevantes a una formulación que sí lo llega a tener. Entonces, el tema está más en el manejo de esas concentraciones que en si está o no está. Ya efectivamente una fórmula sin alcohol, cuando un fabricante de un dispositivo médico te indica que no debes usar alcohol, pues está a su disposición también en el mercado. Ahora, con relación al peróxido de hidrógeno, que es algo que ha estado tomando mucha fuerza en otras regiones del globo terráqueo, diferentes a Latinoamérica, todavía no lo vemos muy de común uso dentro de nuestra región. Sin embargo, viene con mucha fuerza el peróxido de hidrógeno, pues es un efectivo limpiador, tiene un amplísimo espectro e incluye los virus no envueltos. Entonces, digamos que conjuga los pros de las formulaciones que les he descrito previamente. Y que tiene como contra, que tiene un pH bajo. Entonces, al ser un poco más ácido, sí puede llegar a ser mucho más
afectar de manera dañina las superficies con las que entra en contacto muy frecuentemente. Entonces también se puede llegar a manejar el peróxido de hidrógeno como un producto no para el diario, no para absolutamente todo. Habría que manejar protocolos dentro de nuestras instituciones de salud y servicios de salud, dependiendo de esas áreas y de qué tan crítica es esa compatibilidad química, dependiendo de los materiales en los que están fabricados los dispositivos o superficies. También puede llegar a interferir con la lectura de ciertos glucómetros, entonces hay que evaluarlo porque ese poder oxidante y amplio espectro que nos otorga el peróxido de hidrógeno, pues sí puede tener afectación en lecturas y obviamente en resultados que demos a pacientes. Pueden ser erróneos, falsos positivos, o falsos negativos. Entonces hay que evaluar ahí esa efectividad, esa rapidez del tiempo de contacto que nos brinda el peróxido de hidrógeno con todas estas variables que les he comentado. Además, algunas formulaciones pueden llegar a dejar un residuo que es incluso más evidente o más temprano dentro de la frecuencia de uso del peróxido de hidrógeno en comparación con el amonio cuaternario con baja concentración de alcohol. En cuanto al cloro, pues todos sabemos que el cloro es el esporicida por excelencia, es un producto que existe en el mercado pero que no se usa diariamente en absolutamente todas las superficies porque lo sabemos, el cloro puede llegar a dañar, por ejemplo, el acero inoxidable, el cloro lo puede llegar a oxidar. Además, los residuos que puede llegar a dejar el cloro sobre las superficies pueden verse muy pronto cuando uno empieza a hacer uso de este tipo de formulaciones en las superficies. Entonces es un producto que tiene muchas bondades, como les decía, tiene un amplio espectro, es esporicida, entonces tiene alta eficacia comprobada contra, por ejemplo, el Clostridium difficile, que es un microorganismo pues bastante difícil de erradicar y de alta preocupación a nivel de salud pública. Entonces cuando hay brotes, el único que puedes usar sería una formulación con cloro para Clostridium difficile y esporas, y bueno, está recomendado por la CDC para ser usado en patógenos emergentes y durante brotes epidemiológicos, como les estaba comentando. En cuanto a las contras, pues como les decía, el residuo, el poder oxidante sobre algunas superficies que las puede decolorar, incluso todo lo que son sillones de vinipiel, sillones con algunos tipos de telas que con los que están forradas estas superficies pueden llegar a decolorarse porque lo sabemos, lo usamos en casa, el cloro pues llega a decolorar las telas y texturas de algunas superficies y además tiene un súper contra, un factor muy en contra y es el tema de la irritabilidad a nivel respiratorio para la persona que lo utiliza. Hemos conocido casos de personas que están limpiando recintos cerrados donde no hay ventilación adecuada y los vapores del cloro pueden llegar a causar incluso paros respiratorios, temas de alergia extrema, alta sensibilidad e irritabilidad. Entonces, el cloro, a pesar de su amplio espectro y efectividad, es de mucha consideración y tendría que ser muy evaluado a detalle. Ahora, en cuanto al fenol, pues puede ser mucho menos costoso, efectivamente es un producto químico pues de bajo costo, que sería su único beneficio realmente, porque en cuanto a las contras tiene uno muy fuerte que es un producto cancerígeno y está comprobado, entonces realmente es algo que no recomendamos usar, que ya se está de hecho retirando del mercado y de su comercialización, nada más por este aspecto, o sea, la persona que lo va a usar pues va a ver afectada su salud, la seguridad y definitivamente es un factor pues que no se puede negociar con él. Ahora, puede tener un tiempo de contacto incluso largo, entonces, ¿cuál es el punto de estar en contacto con una solución altamente carcinogénica y que además necesito que esté ahí puesta sobre la superficie tanto tiempo? No tiene caso. Entonces, más lo ilustro en esta tabla para que lo vean que existe, que hay esa posibilidad, pero pues realmente no es un producto de común uso. Ok, entonces hablemos ahora un poco sobre las verdades de los desinfectantes de superficies y de los residuos que pueden llegar a dejarnos con el uso continuo. Esto quiero que lo tengan muy claro y es que todas las formulaciones que hemos descrito durante la presentación en estas últimas diapositivas, todas dejan residuo. Todas las que encontramos en el mercado, el alcohol solo, el amonio cuaternario solo, el amonio cuaternario con alcohol, el cloro, el fenol, el peróxido de hidrógeno, todos van a llegar con el tiempo a acumularse sobre dichas superficies.
y puede llegar a ser un residuo duradero si no realizamos un manejo de residuos adecuado. Entonces, este residuo puede también llegar a ser potencialmente peligroso. ¿Y por qué? Porque este residuo puede llegar a generar o favorecer la formación de biofilms sobre estas superficies, las famosas biocapas que todos hemos oído mencionar en algún momento, y que pueden llegar a encubrir o camuflar bacterias o focos de infección en dichas superficies, que les va a permitir vivir por un tiempo prolongado ahí. Nosotros pasamos nuestra toallita, hacemos nuestro procedimiento de desinfección y resulta que bajo esa biocapa pues existe toda una comunidad de bacterias altamente peligrosas para pacientes que puedan llegar a ingresar a ese servicio y estar en contacto con dicha superficie. Y bueno, ¿cuáles son las mejores prácticas que debemos tener en cuenta para manejar este tipo de residuos y llegar a reducirlos con el tiempo? ¿Por qué? Porque la solución no es dejar de hacer esa desinfección, dejar de hacer esa limpieza, sino es hacer un manejo adecuado de superficies. O sea, dentro de un servicio médico no podemos llegar a faltar en nuestros procedimientos y en nuestros calendarios de desinfección final, desinfección intermedia. ¿Por qué? Porque pues, es algo que es obligatorio, digámoslo así, incluso por conciencia de quien trabaja en ese servicio, del médico, de la enfermera, de la asistente. Eso no se puede dejar de hacer, pero debemos aprender a manejar estas posibles contras que nos dan este tipo de formulaciones químicas. Entonces, ¿cómo se hace? Lo que se hace como recomendación es que obviamente lo primero es elegir los productos adecuados. Ya vimos los factores que se deben tener en cuenta y están, bueno, el tiempo de contacto, por supuesto, la formulación química, la calidad versus la cantidad y el espectro de acción. Todos estos factores de los que hemos hablado nos van a ayudar a llegar a esa elección. La compatibilidad química también es importante retomarla y reconsiderarla, porque cuando yo hago una elección adecuada puedo garantizar una desinfección efectiva, una desinfección digamos rentable también para mi servicio y además una desinfección que no me va a dañar la integridad física de mi producto o de mi dispositivo o de mi superficie. Ahora, hay que estar haciendo una examinación visual frecuente y consciente de esas superficies en las cuales yo utilizo una química determinada para poder evidenciar de manera temprana si hay residuos o no sobre dicha superficie, si el producto que elegí de pronto no fue el correcto y efectivamente puede estar agrietando, endureciendo o opacando mis superficies. Todo eso con una inspección visual consciente y frecuente podemos detectarlo de manera temprana y ejecutar acciones preventivas que me permitan corregir esa acumulación a tiempo. Y también pues seguir los procedimientos de limpieza. Cada uno de nuestros servicios hay departamentos para eso, comités incluso que se generan dentro de las instituciones en donde hay responsables de desarrollar estos protocolos de manera muy precisa, muy concisa, con incluso etiquetas para los equipos en donde tú indicas qué debo limpiar en esa superficie con qué producto, y hay etiquetas de guía para entrenamiento del personal. Ese reentrenamiento es importante también. Entonces, bueno, todo lo que son los procedimientos los define cada entidad. Hay que asegurar la recapacitación del personal y además ejecutarlos efectivamente, llevar nuestras bitácoras y realizar ese retirado de los residuos. ¿Y cómo se hace? Ustedes se preguntarán, ay, pero tengo que usar otro químico o incluso hacer remoción mecánica con, no sé, abrasivos y demás. Si lo hacemos a tiempo y de manera consciente, con un paño humedecido en agua filtrada, con eso es suficiente. Ya la frecuencia, ya el material de ese paño o de esa tela que yo voy a usar para retirar residuos, pues eso lo define cada comité de desinfección, cada central de esterilización, cada departamento de limpieza y de sanitización de los hospitales. Y bueno, creo que eso es todo lo que tenía para comentarles. Espero que les haya aportado algo de aprendizaje, algún dato importante, alguna reflexión para que podamos realizar esta elección de nuestro desinfectante de superficies adecuado, considerando todos los factores que pueden llegarlo a afectar, y que sea una elección consciente y en beneficio no solo del usuario, de nosotros, sino también del paciente y de los resultados y atención médica que puede llegar a tener. Muchas gracias.